Hay un pasaje en el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 9 al 12, y con el cual vamos a comenzar hoy. Y hemos oído muchas veces de la palabra síntomas. Y los síntomas es aquello que uno siente antes de. Hay unos síntomas de que como que me está yendo bien, síntomas de que estoy sano, síntoma de que los negocios van bien, de que mi salud espiritual va bien. Pero también hay síntomas cuando hay malestar físico. Síntoma es una señal que indica una condición o un estado. A veces hay desazón en nuestra vida, hay indisposición, hay incomodidad, a veces tenemos molestias. Y en sí el síntoma nos hace percibir algo que puede ser anómalo en nuestro organismo. Pues hoy vamos a hablar de síntomas de malestar espiritual. ¿Qué pasa con esto? Así como uno tiene síntomas en la parte física, también en la parte espiritual. Dios es sanidad. Jesús llevó todas nuestras enfermedades, las clavó en la cruz. Él quitó toda maldición generacional de nuestra vida. Nos apropiamos de eso. Sin embargo, tenemos que cuidar nuestra salud espiritual. Y a veces nos vamos descuidando. Y esto también nos va a afectar. Vamos a ver algunos síntomas y al mismo tiempo que vamos viendo estos síntomas, vamos viendo las soluciones. Porque de eso se trata. Y cuando estamos pensando en ese gran proyecto del 2025, que fue despertar en todas las áreas de nuestra vida, a veces ese despertar, tenemos que enfrentar unos gigantes que nos quieren mantener allí, somnolientos, apagados, estancados, pero podemos vencerlos con la palabra del Señor. Y el primer síntoma de que uno está como maluco espiritualmente, como que se siente mal, es cuando empieza a tener sueño espiritual. Empieza a adormecerse en lo espiritual. Usted está, pero no está. Quiere concentrarse, pero no. Yo les conté en alguna ocasión que fui a una cita médica a acompañar a mi esposa y la cita era a las 2 de la tarde. Y a esa hora nos atendió un médico que ya era un médico veterano, por no decir viejito. Y lo curioso es que él empezó a atender a mi esposa y yo lo miraba fijamente, ¿no? Porque yo estoy acostumbrado a atender personas en mi oficina. Y resulta que yo noté que él estaba muy, pero muy agotado. Así que él empezó a preguntarle cosas y de un momento a otro se quedó dormido, escribiendo ahí. Y despertaba al ratico. Sí, entonces volvía a conectarse y ¡bum! Volvía y quedaba. Y yo miraba a mi esposa y no sé si era la hora o es que ya no da más esa máquina. Seguramente es un buen profesional, pero yo le dije, Cristi, yo creo que aquí no volvemos. No volvemos. Y así me ha pasado últimamente. También fui a una doctora y yo la miraba a ella y decía, no, aquí hay algo que no funciona. Me toca a mí atenderla a ella. Pues bien, el sueño espiritual, mire lo que quiere decir esto. El sueño espiritual es cuando uno tiene ese letargo, ese adormecimiento. Y este profeta
describe bien claro acerca de este tipo de sueño espiritual. No sé si a usted le está pasando o le ha pasado. Entonces dice el profeta, ¿estás asombrado y escéptico? ¿No lo crees? Vuelve la pregunta, ¿estás asombrado? ¿Estás escéptico? ¿No lo crees? Entonces, adelante, sé ciego. Y le sigue diciendo, ¿eres qué? Necio, pero no por culpa del vino. No por culpa del vino te tambaleas, pero no por causa del licor. Pues el Señor derramó sobre ti un espíritu de sueño profundo. Y si el Señor lo hace, he cerrado los ojos de tus profetas. Le está diciendo Dios esto a su pueblo. Y lo peor que le puede suceder a un pueblo es cuando sus profetas cierran sus ojos a las visiones y a las profecías. Pues el Señor derramó sobre ti un espíritu de sueño profundo. Ha cerrado los ojos de tus profetas y visionarios. Cuando se lo des a los que sepan leer, dirán, no podemos leerlo. No podemos leerlo porque está como sellado. Cuando se lo des a los que no sepan leer, dirán, no sabemos leer. Y lo que el profeta está diciendo aquí es ese estado terrible y trágico en que entra una persona con sueño espiritual. Cierran los ojos para no ver. A las visiones, cuando eso le sucede a un pueblo, al pueblo de Dios, y no entiende los tiempos que están viviendo, y ojo con esto, mis hermanos, nosotros aquí en Colombia, cuando nuestros propios profetas cierran sus ojos a la visión de Dios. ¿Por qué? Porque a veces entra un espíritu de sueño profundo. Entonces podemos entender que hay mucha gente que se encuentra en un dormitar espiritual y necesita despertarse. Y lo peor que le puede suceder a uno es cuando el pueblo de Dios entra en esta situación, cuando sus profetas entran en este adormecimiento, cuando el pueblo no sabe tomar decisiones en todos los campos. Esto es una tragedia. Pero el Señor nos dice que necesitamos ser despertados. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, verso 16 al 21, lo dice así. Después de 7 días, el Señor me dio el siguiente mensaje. Hijo de hombre, le dice Dios, te he puesto como centinela para Israel, como vigilante, pilas pues. Cada vez que recibas un mensaje mío, adviértele a la gente de inmediato. Si les aviso a los perversos, ustedes están bajo pena de muerte, pero tú no les das la advertencia, ellos morirán por sus pecados y yo te haré responsable de su muerte. Si tú les adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse y siguen pecando, morirán por sus pecados, pero tú te habrás salvado porque me obedeciste. Si los justos se desvían de su conducta recta y no hacen caso a los obstáculos que pongo en su camino, ¿qué pasará? Morirán.
Y si tú no les adviertes, ellos morirán en sus pecados. No se recordará ninguno de sus actos de justicia, y te haré responsable de la muerte de esas personas. Pero si les adviertes a los justos que no pequen, y te hacen caso y no pecan, entonces vivirán, y tú también te habrás salvado. Sueño espiritual. Entonces el Señor dice, cuando yo doy una palabra a la gente de que van a morir, pero tú tienes la responsabilidad de estar despierto y hablarles a ellos para que se despierten y se arrepientan. Si tú no lo haces, dice la palabra, ellos morirán por su pecado, pero yo te haré a ti responsable de la muerte de ellos. Pero luego dice, ojo, porque también se puede adormecer el pueblo de Dios. Primero habla de las personas que no conocen al Señor, luego habla de los que conocemos al Señor. Dice, cuando yo hable a mi pueblo y tú no les adviertas a ellos, tú también serás responsable de eso. Entonces somos mensajeros para afuera, pero somos mensajeros para aquí adentro. Entonces, así como el sueño físico, el sueño espiritual necesita despertarse. El apóstol Pablo, escribiendo acerca de esto en Romanos capítulo 13, dice así: esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado, esto es despertar, sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia. Y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta, ya que nosotros pertenecemos al día, y vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse de la presencia del Señor Jesús, y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Eso es tomar la decisión de despertar. Cuando uno despierta y está pilas, uno sabe, me toca bañarme. Y uno sabe que le toca cambiarse la ropa sucia. Y uno sabe que tiene que ponerse las vestiduras del Señor, porque son vestiduras que reflejan una vida totalmente diferente. Entonces, cuando una persona está dormida espiritualmente, estos son los síntomas. Una vez que despertemos, tenemos que quedarnos despiertos, porque no nos podemos estar dando ese lujo de despierto, duermo, despierto. No, hay que despertar. Marcos capítulo 13, verso 35 dice así. Jesús dijo, ustedes también deben de estar ¿en qué condiciones? Alerta. Alerta. ¿Qué es alerta? Pilas, pues. Y ojo con esto, mis hermanos. Como cristianos debemos de estar despiertos. Dice, alerta, pues no saben cuándo regresará el amo de la casa. ¿Y quién es el amo de la casa? Jesús viene por segunda vez. Si en la tarde, puede que llegue a la medianoche, durante la madrugada o al amanecer, que no los encuentre dormidos. Cuando llegue sin previo aviso. Les digo a ustedes lo que le digo a todos. Repítanlo conmigo. Manténganse despiertos esperándolo a Él. Pilas.
En Marcos capítulo 14, verso 37, nos habla también de una experiencia cuando Jesús demanda de sus discípulos que estén despiertos. Y es cuando Él más demanda que ellos estén despiertos. Pero sucedió todo lo contrario. Marcos 14 dice que luego volvió, dice aquí, luego volvió y los encontró a los discípulos dormidos. Y le dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? ¿Estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Una hora, estar pilas, una hora. Hay que estar despierto cuando hay que estar despierto. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces es una actitud que tenemos que tomar nosotros. Cuando uno está fuera de esta atmósfera de despertarse, es un síntoma de que algo está pasando. En 1 Tesalonicenses, Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica de la siguiente manera. Capítulo 5. Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras. Les está diciendo, ustedes están en otra condición. Antes estábamos en la oscuridad. Acerca de estos temas. Y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. En guardia. Estén alerta y lúcidos. Es en la noche, cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Pero los que vivimos en la luz debemos estar lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor. Y usemos el casco, la confianza de nuestra salvación. Pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos cuando regrese, podamos vivir con Él para siempre. Entonces, Pablo, Jesús, los profetas nos hablan y nos dicen, hay que estar despiertos. Y no quiere decir que usted no deba dormir. Claro que sí, hay tiempo de descanso. Pero en el aspecto espiritual, hermano, no se puede dormir. Usted como esposo no se puede dormir. Como esposa no se puede dormir. Como gerente de su compañía no puede dormirse. Como profesional no puede dormirse. En el ámbito espiritual, estar plenamente despierto. Pero ¿qué causa el adormecimiento espiritual? ¿Qué es lo que causa? Una cosa sencilla. Isaías 29:13. Así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece. Señor, te pertenecemos. Me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Entonces, ¿cuáles son las causas del adormecimiento espiritual? Cuando sencillamente nos acercamos a Dios de labios. Bla, 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 bla. Pero de corazón estamos en otro cuento. Y la palabra del Señor nos dice que cuando venimos ante su presencia de forma religiosa y de forma desenfocada, nos dormimos espiritualmente. ¿Por qué usted está aquí? ¿Por qué usted lee la palabra de Dios? ¿Por qué se levanta a tener un devocional con Dios? ¿Por qué habla usted de la palabra de Dios? Porque usted es una persona que está despierta. Pero si está haciendo todo lo contrario, se está durmiendo. Pero bien, ¿cómo levantarse de ese sueño? Hay que reconocer ese letargo. ¿A quién le ha pasado eso? Cuando yo estaba estudiando
en el seminario, había una clase que yo la recibía a las 2 de la tarde. Y el que me daba esa clase era un abuelito. Y ese abuelito tenía esa clase de 2 a 2:45. Y la clase, ¿sabe cuál era? La carta de San Pablo a los romanos. Es uno de los libros densos del Nuevo Testamento. Así que yo almorzaba y me recostaba un ratico y miraba hacia el horizonte porque habían unos pastos verdes y un camino donde aparecía el que venía a enseñar la palabra. Entonces yo me sentaba a mirar hacia el horizonte, que no venga hoy, que no venga hoy, que no venga hoy. Cuento, ese señor era un australiano, formado pues también en Inglaterra y de esos relojitos bien, y siempre llegaba a la hora que era, no fallaba. Y si alguien a esa hora se le dormía, mejor dicho, se metía en un problema, porque el señor le pegaba a uno unos tirones de orejas bien bravos. Así que yo tuve que aprender a dormir con los ojos abiertos. Pero alguien que cabeceaba así ya estaba perdido con ese profesor. Eso es, hay que reconocer. El primer paso es darse uno cuenta de que está en un estado de sueño espiritual. ¿Y eso qué implica? Reconocer la falta de propósito. ¿Orar para qué? ¿Tendrá algún propósito? ¿Hacer el devocional? ¿Ahorrar? ¿Trabajar? ¿A veces trasnochar? ¿A veces madrugar más? ¿Hay apatía en su vida? ¿Hay desconexión espiritual? ¿No sirves en nada en la iglesia? ¿Vienes al culto, disfrutas de todo y te vas, pero no haces nada aquí? Busque algo, busque oficio y el Señor te va a bendecir. Segundo síntoma, la muerte espiritual. En el Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, está la historia de Pablo cuando iba a predicar a ciertas regiones y como él no tenía la oportunidad de ir a ciertos sitios cada rato, pues él aprovechaba para enseñar, entonces se le iba un poquito más de tiempo enseñando. Y pues el que se quiera quedar, que se quede, y el que no, que no. Pero él enseñaba a veces toda la noche, casi hasta la alborada. Imagínense, pues la gente se quedaba a escucharlo, porque tener a Pablo allí de maestro, pues qué privilegio. Y dice que como Pablo hablaba y hablaba, hablaba y hablaba, a un joven llamado Eutico que estaba sentado al borde de la ventana, mirando para afuera, mirando para adentro, mirando para afuera, mirando para adentro, le dio ¿qué? Mucho sueño. Como algunos que están aquí en esta mañana. No es que estén dormidos, es que están orando por el predicador, no se sienta mal. Finalmente, de tanto sueño, se quedó profundamente dormido y se cayó. ¿Desde dónde? Desde el 3er piso y murió. ¿Qué problema? Entonces esa noche de conferencia, de estudio bíblico, de palabra, de dones, de cosas espirituales y un muerto encima, pues imagínense, un muchacho de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Todos los años, miles de personas mueren por cabecear o dormirse mientras están manejando su carro. ¿A quién le da un microsueño? ¡Qué susto! Otros pierden el empleo por no levantarse a tiempo o llegar tarde. Otros, como ese médico, por quedarse dormidos en su puesto de trabajo. Lo han perdido.
Sin embargo, la somnolencia espiritual puede tener consecuencias peores. Te puedes morir espiritualmente. Y a esto se refiere la Biblia cuando dice: feliz, bienaventurado el que se mantiene despierto. Hay que estar despierto, hay que estar pilas, conectado. Estar muerto espiritualmente, mis hermanos, es estar separado de Dios. Y cuando uno está separado de Dios, pues vive físicamente, pero espiritualmente está muerto. ¿Qué hace una persona que está muerta espiritualmente? ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando perdieron esa conexión espiritual y murieron espiritualmente? Ellos estaban vivos, caminando por el huerto, pero lo primero que hicieron fue esconderse. Cuando uno está muerto espiritualmente, se esconde de Dios, culpa a otros. Entonces Adán dijo: es que la mujer que usted me dio, esa fue la culpable. Y ella dijo: no, fue la serpiente. Y así comenzó el asunto, culpar a otros. Dice Apocalipsis 16:15, miren, yo vendré como un ladrón cuando nadie lo espera. Hace años yo leí una historia de alguien que dejó una Biblia abierta en el Salmo 91. Y descuidó su casa. Y el ladrón se metió y encontró la Biblia abierta. Sí, esto está bueno, pero también dice velad, porque usted no sabe a qué hora va a venir el ladrón. Dice: benditos son todos los que me esperan y tienen su ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados. Recuerdo una vez en el puerto de Buenaventura que hubo uno de esos terremotos tremendos que destruyeron ese Pacífico. Hasta el Patía se devolvió, eso fue una locura. Y ese día que estaba temblando tan duro, yo me estaba bañando. Y claro, cuando eso empezó a moverse, pues yo salí corriendo hacia la puerta, pero cuando llegué a la puerta me di cuenta que estaba desnudo, me estaba duchando. Entonces yo me asomé así lleno de jabón y las vecinas: salga vecino, salga vecino. Y ahí me acordé que, no, pues si salgo, se forma un show allá en la calle. Me tocó decir: muero aquí, no hay nada más que hacer. Primero muerto que, bueno. Benditos son los que me esperan y tienen su ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados. Una persona que está muerto espiritualmente no le interesa nada. No le interesa nada. ¿Por qué se esconde? Porque descubre que hay algo malo. ¿Por qué se aleja? Eso es muerte espiritual. Está vivo, eso sí. Se mueve en su carro, se mueve en su uniforme militar, se mueve en su doctorado, se mueve en sus clases, se mueve en la vida, se va y viene, pero espiritualmente está muerto. 3. Levanten la mano aquí los juiciosos que están yendo al gimnasio. Poquitos. ¿Y los demás qué? ¿Y los demás qué? Hay que ir, mi hermano, hay que ir. Aquí hay una hermana que tiene un gimnasio, necesita clientes. Pero pregunto mejor, ¿cuántos aquí están sufriendo de sobrepeso? Levanten la mano. Ustedes saben que tienen sobrepeso, sí. Pues el tercer síntoma es el sobrepeso espiritual. Cuando usted tiene pesadez espiritual. Hebreos capítulo 12 dice así la palabra: por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos,
de la vida de fe, o sea, hay mucha gente, tanto aquí como allá, rodeados de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr. O sea, hay un sobrepeso que a veces tenemos. Especialmente un peso que pesa mucho. ¿Cuál es? El pecado. Que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. La pesadez espiritual. ¿Qué es eso, mi hermano? Y es un síntoma. Cuando usted se siente así pesado, como con sobrepeso espiritual, es cuando empezamos nosotros a llevar una pesada carga que no debemos llevar. ¿Y cuál es esa pesada carga que no debemos llevar? Pecado. Pecado. Pecado oculto. Pecado consciente. Pero también dice que nos debemos de despojar de todo peso. Peso. Usted va a correr y dice, no, esto me sobra. Tengo que quitarme esto. ¿Cuál es el peso? Son las cosas que te quitan el tiempo y no nos dejan caminar en libertad plena con Dios. Cosas que nos quitan el tiempo para hacer nuestro servicio al Señor. Entonces nos vamos volviendo pesados. Y ahí es cuando empieza el sobrepeso espiritual. Y entonces uno empieza a relacionar el exceso de peso físico también con una carga emocional que a veces son cargas emocionales no resueltas. Usted tiene cargas allí emocionales no resueltas. ¿Eso qué es? Bueno, eso es lo que dice la palabra. Pesos. Usted está cargado, usted está cargado. ¿Y eso cómo se manifiesta? Con conflictos internos. Usted sabe que allá adentro la cosa está funcionando mal. Emociones reprimidas. Vivencias que usted ha tenido duras y que no las ha sabido procesar adecuadamente. Entonces dice la palabra, hay que descargar el peso y hay que arrojar lo que no sirve y empezar a hacer ejercicio. Pero como estamos hablando de sobrepeso espiritual, tenemos que hablar de ejercicio espiritual. ¿Cuál es el ejercicio espiritual? Orar, leer la palabra, ¿qué más? Ayunar, de vez en cuando hacer vigilia, de vez en cuando estudiar la palabra y congregarse, no dejar de congregarse. Esté conectado con su gente, con su iglesia. Haga amigos cristianos, tenga relaciones con otras familias. Eso es bien importante. Número 4. Hablemos del desánimo espiritual. Santiago capítulo 1, verso 8 dice, su lealtad está dividida. Cuando uno está desanimado espiritualmente, su lealtad con Dios está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hace. El desánimo espiritual tiene que ver con el doble ánimo, con la inconstancia, con la falta de firmeza. ¿Por qué me pasa eso? A veces estoy tocando el cielo y después estoy tocando el infierno. Uy, estoy que grito, que alabo a Dios, pero después estoy que me recojan con cuchara. Causas: falta de oración, falta de propósito, falta de confianza en Dios. Mire esos coros que cantamos hoy tan espectaculares, lindos. Lucas capítulo 18, verso 1 dice que cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre, es un absoluto, siempre debían, ¿qué? Orar y nunca darse por vencidos. Nunca darse por vencido. Es decir, que la oración es un elemento importante para quitarse el desánimo. ¿Qué trae el desánimo?
estancamiento en la prosperidad. Usted empieza a notar que las cosas se le empiezan a acumular, los recibos, pero no solamente eso, relaciones, no solamente eso, oportunidades, no solamente eso, otras cosas. Y empezamos a dejar de dar fruto espiritualmente. No ganamos almas, no evangelizamos, no compartimos con nadie, empezamos a entrar en unas etapas duras. Juan, en su tercera carta, dice así: amado, yo deseo que tú seas, ¿qué? Prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, que en la forma que usted prospera espiritualmente, físicamente también. Y ese es el deseo del Señor, acercarse a Dios. Santiago, nuevamente en el capítulo 4, verso 8, dice así: entonces, acérquense a Dios. Si usted es de doble ánimo, acérquese a Dios. Si usted se desanima con facilidad, acérquese a Dios. Y entonces Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y cuando uno está en esas condiciones, obviamente, ¿cuál es la clave para vencer el desánimo? Una clave: siempre recuerde las promesas de Dios y aplíquelas a su vida. Señor, tú has prometido esto. Inclusive hay una Biblia que se llama Biblia de las promesas. Usted va leyendo y están subrayadas, coloreadas. Mira que hay una promesa aquí. Señor, esto es para mí. Creo en esto, lo pido, lo reclamo, lo creo, lo voy a alcanzar y voy para allá. Y eso te saca del desánimo. Número 5, la frialdad espiritual. Esa falta de fervor, esa falta de fuego. Mateo capítulo 24, verso 12 dice que al acercarse el fin de los tiempos, abundará el pecado en todas partes. En todas partes. Antes tocaba ir a buscar el pecado a un sitio. Ahora el pecado lo tiene usted ahí. En todas partes. En todas partes. Ahí lo tiene. En su computadora. En todas partes. Y dice, y el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Frialdad espiritual. ¿Cuáles son las causas para que haya frío? Que el fuego se apagó. Y el fuego hay que avivarlo. Pablo le dice a Timoteo que avive el fuego del don de Dios en su vida. Pablo dijo, no apaguen el espíritu. Esa llama hay que mantenerla encendida. No se deje apagar, mi hermano. Hay que dejar la indiferencia, meternos en el fuego. Y manténgase cerca también de personas apasionadas por el Señor. Pero mire los amigos que usted busca. Usted viene al culto y se hace al lado del más frío. Es que quema del frío. Cuando se pega ya, ¡frío! Ni ora, ni lee la palabra, ni dice cosas buenas. Desde que se sienta ahí al lado suyo, es a criticar la prédica. Es a hablar de qué, mire, esas luces, uy, mire. Busque amigos que estén apasionados por Dios. Si usted invita a una persona a almorzar a su casa, invite a un apasionado por Dios. Cuénteme usted por qué es tan apasionado, porque usted trata bien a su esposa, a sus hijos. Yo lo veo que usted prospera, que usted es una persona bendecida, porque usted vive tan apasionado. Porque usted canta así, Edwin, allá arriba, pero abajo también es feliz en toda parte. Venga, lo invito a almorzar. ¿Dónde está Edwin? Nadie lo invita. Pero mire la gente que invitan. Los fríos. ¿Quién es un frío? El que murmura, el que critica, el que no le interesan nada las cosas de Dios. Toque el que está al lado y verá.
Creo que ya me toca terminar. Pero termino con esta. El último síntoma. La tibieza espiritual. Eso es peor que el otro. Es peor. Jesús dice que sea frío, frío. O caliente, caliente. Pero tibio ahí, ni fu ni fa, ni chicha ni limonada. Así como Eutico, allá, adentro, allá, adentro. La tibieza. ¿Qué es tibieza espiritual? Es mediocridad. Así vive la vida. Y hay una presunción en este tipo de síntoma. Es que la persona cree que tiene algo cuando no tiene nada. El tibio espiritual dice, yo estoy bien. A mí no me duele nada. Yo no sé de qué se quejan, yo todo lo tengo. Tengo lo suficiente y no necesito nada. Yo no sé por qué esa gente es tan boba de estar leyendo la Biblia, orando, yendo a la iglesia. Tienen un parásito que se llama la odisea. La odisea. Ese parásito funciona así, mire. Apocalipsis 3. Yo sé todo lo que haces. Que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera, dice el Señor, que fuera lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Fastidia. Tú dices, ¿qué dice? Soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz. Y yo quería decirles esto, pero no encontraba. No te das cuenta que eres un infeliz y un miserable. Más, eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro que es purificado por el fuego. Y entonces, ¿qué? Serás rico verdaderamente. Compra también ropas blancas de mí. Así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y además compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Ese parásito, la odisea, viene cuando nuestros vestidos espirituales se manchan y cuando nuestros ojos espirituales están cegados. Yo no necesito nada. Entonces la tibieza nos hace ser, ¿qué? Un vómito o un vomitivo en la boca de Dios. Duro decir eso, ¿verdad? Pero así pasa. Ese tipo de personas así no. Entonces hay que colocarse un nuevo vestido, mi hermano. Renovarse, ungir los ojos espirituales. ¿Cómo se ungen los ojos espirituales? Con la presencia de Dios. Vamos a ponernos de pie.